Vale, hasta aquí toda la parte de convocatorias que hay de Clúster Salud. Vale. Como os veáis, son las 12. Si queréis sigo un poco más o si ha sido muy denso, hacemos la pausa ahora y luego seguimos, lo que me digáis. ¿Continuamos? Venga. Esto es más ligerito, ¿eh? No os preocupéis, que ya lo gordo lo hemos pasado. Bueno, y de hecho, si tenéis alguna pregunta, por favor, cuando queráis podéis interrumpir sin problema, Vale, para los topics de 2024 nos presentan un par de novedades. Por un lado, la evaluación a ciegas y por otro, el modelo de costes, que es diferente. Esto lo vamos a encontrar o nos van a indicar este tipo de información al principio de los topics, donde nos aparecen las condiciones específicas. Como veis, en la parte de procedimiento nos indican que este proyecto se engloba en el piloto de evaluación ciega y la parte de legal y financiera nos indica que el modelo de costes es lump sum. ¿Por qué de Blind Evaluation? Vale. Ciertas organizaciones se han quejado, o países, de que parece que algunas organizaciones de ciertos países se verían beneficiadas. Entonces la Comisión ha dicho, bueno, pues vamos a poner un criterio, vamos a hacer una prueba para ver si eliminamos nombres de instituciones, logos, nombres de proyectos, etcétera, cambia las entidades que se financian o realmente vemos que sí que había un sesgo. Entonces, la parte A, que sería toda la parte administrativa donde rellenaríamos unos formularios online, esa se quedará como estaba, y la parte B es la que sí que no podemos incluir nombres de organizaciones, logos, etcétera. Si los indicamos, estaría la propuesta eliminada. En cualquier caso, bueno, esto es un piloto, con lo cual se tiene que ver cuál es el resultado y son para las convocatorias de 2023-24 que tienen una primera etapa. ¿Por qué? En las primeras etapas lo único que son propuestas mucho más cortitas. Si de normal son 45 páginas, pues la primera etapa suelen ser solo 10 páginas y lo que nos van a evaluar es solo excelencia e impacto. Y para desarrollar nuestra idea excelente y determinar cuál es el impacto aquí, realmente no hace falta indicar quién hay detrás. Por lo tanto, en cualquier caso, si se decidiera implementar en futuras convocatorias, solo sería para primeras etapas. Lo que quieren ver con este piloto es si, por un lado, es factible realizarlo, si desde un punto de vista operacional de la Comisión es posible hacer esta blind evaluation y, por otro lado, si realmente en este campo sí que realmente hay una evaluación a ciegas, porque, como veréis ahora, seguramente es muy fácil que sepan quién estamos detrás de las convocatorias, porque en los ámbitos de investigación más concretos, pues el evaluador es del mismo campo que nosotros, con lo cual depende de cómo escribamos. Incluso a nivel de formato, ciertas entidades ya tienen las plantillas puestas a punto, la manera de escribir, o sea que fácilmente, seguramente, podremos determinar quién hay detrás. La idea, si no identificamos ninguno de los partners, no ponemos nombre, etcétera, la propuesta será admisible y la pasarán a evaluar. Si identificamos de manera directa partners o logos o proyectos, etcétera, sí que la propuesta será considerada inadmisible y será rechazada, aunque sí que verán un poco cuál es la intencionalidad. Si nos equivocamos y realmente es un error, pues tampoco en principio puede que no nos la eliminen. Y hay una zona gris o de identificación indirecta, que creo que es donde se va a acumular el grueso, que en principio los evaluarán caso por caso y determinarán si es admisible o inadmisible y mirarán cuál es la intencionalidad detrás. Entonces, el proceso un poco va a ser este. Parte A, la completamos de manera normal. Parte B, intentamos evitar el uso de nombres, acrónimos, logos o nombres de personal y nos indican que, aunque no es la opción preferida, podríamos simplemente tachar los nombres y la propuesta sería aceptada. Han modificado el template de manera que hay unas pocas indicaciones de cómo o qué cosas deberíamos incluir o qué no incluir. Si todo está bien,
vamos a pasar este primer check de la comisión en el cual nos van a identificar si no tenemos ninguno de estos nombres en la propuesta. Esto está extraído de la guía de evaluadores, pero bueno, para que veáis. Tienen que informar los expertos, identifican de manera directa o indirecta los socios que hay detrás. Y deberían, ya se les indica, deberían evaluar la propuesta a nivel ciego, no porque es fácil que a poca investigación que hagas puedas dar con quién está detrás. Se les indica que no deberían hacerlo. Con lo cual, podríamos identificar o incluir en la propuesta nombres de proyectos, publicaciones, nombres de otras actividades de investigación, siempre y cuando no establezcamos este link con los socios. Por poner unos ejemplos, podríamos indicar, o no podríamos indicar, mejor dicho, que nos vamos a basar en la metodología desarrollada por este partner y ponemos el artículo, pero sí que podríamos decir que nos vamos a basar en la metodología de tal artículo. Aquí no estamos estableciendo el vínculo, aunque pues muy probablemente seamos nosotros mismos, pero bueno, como no estamos estableciendo este vínculo de manera directa, sería elegible. Lo mismo pasa con los proyectos. No podemos decir que los participantes han participado en este proyecto previo, pero podemos decir que nos vamos a basar en resultados de este proyecto. La parte de las cortes es una pregunta que se hizo específicamente para el tema de salud y no podemos decir el nombre de la cohorte, pero la podemos describir. Y lo mismo pasa con un poco los países o el expertise. Podemos decir que el consorcio incluye, si decimos que incluye The Largest Research Institute in France, pues sí que lo estamos identificando. Pero aquí también un poco depende de esta raya fina de cuántos institutos hay, cuántos no hay, cuánto es grande, pequeño, con lo cual mi recomendación sería que nos quedáramos un poco en el lado más prudente porque de hecho no van a evaluar el expertise o no van a evaluar quién hay detrás, sino que la idea, que es lo importante, sea buena. Y luego, para ver si realmente es un piloto o no es un piloto y se cumple la parte de la blind evaluation y es factible en el ámbito de la salud, a los evaluadores les han incluido una pregunta en el reporte de evaluación donde se les indica que si ellos han identificado o han adivinado quién hay detrás de la propuesta. Con esto luego ellos podrán estudiar si es factible o si realmente no tiene sentido esto en el área de la salud. Os dejo más información. Por un lado, un webinario que hubo con la comisión al respecto, la guía de evaluación que se les envía a los evaluadores. Esto es otra cosa que aprovecho para comentar. Otra manera de ganar experiencia en los proyectos europeos es siendo evaluador de proyectos. Entonces eso, Borja, te lo dejo a ti, pero si os interesa, es simplemente crear un perfil con vuestras áreas de expertise, un poco las keywords que vosotros sabréis en el ámbito cuáles son las más interesantes y con esto muchas veces os llaman. Cada vez van renovando los evaluadores, van incluyendo nuevos evaluadores en los grupos, con lo cual es una buena manera estar en el otro lado y evaluar y así tienes un poco de qué es lo que me ha gustado de esta propuesta, qué es lo que no y esto luego te puede servir a ti a la hora de escribir. Sobre todo si sois mujeres en el ámbito más de la tecnología, pues tenéis muchos puntos de que os llamen. Vale. La parte de las guías que han sido mejoradas para toda la parte de Blind Evaluation y hemos comentado antes acerca de las redes COST. Estas redes, la primera parte es anónima, con lo cual aquí podéis también sacar ideas de cómo, y si ya tenéis vosotros experiencia en las redes COST, pues ya sabéis cómo escribir de manera que sea blind. Y por otro lado, el tema del AMSAM. Aquí se basa en financiación a base de tanto alzado por paquete de trabajo. Entonces, de manera normal, nosotros en preparación de propuesta o incluso cuando empieza el proyecto lo que tenemos es vamos a hacer esto en este tiempo, esto y esto. Y cuando llegan los reportes de intermedios, más o menos cada 18 meses, nosotros le decimos a la comisión, vale, yo he hecho esto y por otro lado, estos son los gastos que he tenido, de personal, de compras, de viajes, etc. Ahora nos van a hacer que el ejercicio sea al revés. Cuando estamos preparando la propuesta vamos a tener que decir, voy a hacer esto y esto tiene este coste. De manera que nosotros luego le diremos, cuando sean las evaluaciones intermedias,
le diremos al officer, he hecho esto. Y sin preguntar más, sin justificar más, nos va a dar el dinero que nosotros hemos dicho que costaba. Con lo cual, esto a nivel preparación de propuestas, a nivel de desarrollar, pues requiere pensar un poquito más de lo que lo habíamos hecho antes en la preparación de los paquetes de trabajo y de los presupuestos, ya que si nos quedamos por debajo y determinamos una cantidad que es inferior a lo que realmente nos va a costar, vamos a cobrar menos de lo que realmente nos ha costado realizar ese trabajo, con lo cual es importante que si estáis interesados en este tipo de alguna de las propuestas de una sola fase o de 2 fases, o os han invitado a algún consorcio, que contactéis rápido con los gestores de vuestras instituciones para que os puedan echar una mano, porque aquí es importante que estén involucrados para que se haga el presupuesto y los paquetes de trabajo lo mejor posible. Entonces, si os he comentado que solo evaluamos excelencia y impacto en las primeras fases, ¿por qué nos comentas ahora todo este tema? Bueno, porque sí que tenemos que identificar cuál es la cantidad o cuál es el budget que vamos a identificar. Y no debería haber demasiada diferencia entre la primera y segunda fase, con lo cual, aunque no tengamos que hacer todo el desglose de paquete de trabajo ni todo el desglose presupuestario, es interesante ya haber hecho un ejercicio previo para ajustarnos al máximo posible o con cierta holgura, pero a lo que realmente vamos a justificar en una segunda fase. En cuanto a templates, son los mismos que los que vamos a utilizar en una propuesta que se justifica mediante costes actuales, pero se extiende el límite. Se extiende el límite porque, como veremos, tendremos que justificar o detallar mucho más la parte de los paquetes de trabajo. Y hay un anexo presupuestario, un Excel bastante detallado que también lo tendremos que incluir. Como veis, entonces, el kit de la cuestión está en cómo defino yo un paquete de trabajo. Entonces, pues eso, no es una actividad sola, ni ni participa una sola entidad, no es una sola tarea, etc. Entonces, en principio el consejo sería que los diseñáramos de manera normal, como lo haríamos en cualquier otro proyecto, pero bueno, con ciertos disclaimers. En la siguiente diapositiva os indicaré algunos tips que yo considero que serían interesantes tenerlos en cuenta. Luego, estos paquetes transversales, gestión, comunicación, difusión, explotación y la parte de ensayos clínicos que se extiende, que son en el tiempo, pues nos dejan partirla a cachitos que coincida con los diferentes periodos de justificación para tener cash flow en las entidades. Entonces, aquí viene los disclaimers, los tips que creo que deberíais tener en cuenta. Los pagos se realizan cuando todas las actividades del paquete de trabajo se han completado. Por tanto, tenemos que definir bien las actividades que entran dentro de un paquete de trabajo. Aunque la comisión también nos dice que podemos hacer enmiendas a los paquetes de trabajo o al acuerdo de consorcio del Gran Agreement, para modificar y que pues consigamos cumplir todo lo que queremos en este periodo de 18 meses, que es cuando hay el reporte intermedio, y que de esta manera consigamos cumplirlos, o que si tenemos que hacer alguna modificación se puede hacer. Es interesante que el pago no depende de resultados positivos, sino simplemente de completarlos, pero cuidado con juntar paquetes de trabajo de manera que el segundo me dependa de resultados positivos del primero, porque si el primero no me sale bien, si planteo identificar una molécula que me haga X y no la consigo, no voy a poder llevar a cabo los siguientes paquetes de trabajo, con lo cual es interesante darle una vuelta y ver cómo los podemos diseñar para que no tengan relaciones de dependencia de resultados positivos con paquetes de trabajo. No obstante, como indican ya aquí de que se pueden hacer enmiendas, si eso pasara, pues no habría problema. En caso de que no se obtuvieran, se tendría que hacer una enmienda a la descripción técnica. La descripción de los paquetes de trabajo y los deliverables va a ser más precisa y sí que podéis, lógicamente va a aumentar el número de paquetes de trabajo, pero como veremos en la parte siguiente para más de tips para la preparación de propuestas, tampoco es interesante que añadamos muchos deliverables y que la justificación tiene que ser porque nosotros hayamos completado el paquete de trabajo, no porque tengamos ciertos deliverables que hayamos entregado.
Y, por tanto, tenemos que dar una vuelta a, cuando estamos definiendo las actividades del paquete de trabajo, cómo voy a justificar que lo he hecho. Porque, al fin y al cabo, el officer lo que nos va a mirar es, ¿está hecho? Si está hecho y lo justificamos, nos da el OK y ya nosotros cobramos. Pero es interesante eso, que le deis una vuelta a cómo de manera tradicional organizábamos los paquetes de trabajo. Vale, y pues eso, no obstante, aunque se nos rechace por el Project Officer, sí que podemos establecer esta conversación o discutirlo con ellos. Y finalmente, lo que hemos comentado, sí que podemos estos transversales largos fragmentarlos y tampoco nos tenemos que ir de madre con el número de paquetes de trabajo, tiene que ser gestionable, con lo cual o una indicación de la comisión es que más o menos el doble sería aceptable. Entonces, información vais a encontrar bastante. Mañana hay una jornada online para fundaciones hospitalarias donde se va a hablar un poquito más y luego tenemos la jornada del día 29, aunque se va a hablar desde un punto de vista mucho más económico, no tan técnico. Y la parte de, han creado una página web en la comisión dedicada solo a información sobre el AMSAM, o sea que ahí también hay información para aburrir, pero bueno, repito que tanto yo como mis compañeros o NCPs de salud o de legal, cualquier duda que podáis tener nos la hacéis llegar. Y de todas maneras, el AMSAM, la descripción del paquete de trabajo, entra en la segunda fase, con lo cual si en alguno de los proyectos que participáis os concedieran o pasarais de primera a segunda fase, pues poneros en contacto con nosotros y os echamos una mano para que luego no tengáis problemas en la ejecución de los proyectos.